en nuestra señal en vivo y activar las notificaciones para que pueda recibir todo el contenido que subimos para ustedes. Recibimos a nuestro tercer invitado de la mañana de hoy. Se trata de Giulio Cellini, abogado y profesor universitario. Un gusto recibirlo. Bienvenido a Primera Página. Muchísimas gracias, Daniela, y siempre encantado de estar acá. Vamos a ver cómo se encuentra Venezuela en este momento en la mira internacional ante un nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Renovación de las autoridades, 5 principales y sus 10 suplentes. Hemos visto algunas reacciones por parte de dirigentes políticos venezolanos y también de reacciones internacionales. Bueno, Daniela, efectivamente pareciera que las cosas se están moviendo ya en términos públicos, al menos. La política venezolana vuelve a replantearse un poco con ocasión de las elecciones de gobernadores y alcaldes, que de hecho ayer el Consejo Nacional Electoral ya ha anunciado que se van a producir elecciones regionales y municipales, que incluye también los órganos legislativos a nivel regional y municipal. Y en ese sentido, pues la comunidad internacional ha venido teniendo posiciones tendentes a la prudencia y a la mirada expectante, pues en el sentido de esperar cuál va a ser el desenvolvimiento de las decisiones del Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, de los partidos políticos en general que van a participar en estas elecciones, ¿no? La Unión Europea ha sido muy activa, ha tenido una participación bastante cercana a lo que fue la escogencia de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, y otros países como el caso de Estados Unidos y Canadá, que han sido, digamos, siempre han tenido posiciones un poco más radicales con respecto a lo que sucede en el orden político en nuestro país. Han dicho que serán los venezolanos los que decidirán si el Consejo Nacional Electoral, la renovación, pues las nuevas autoridades, será pues el camino propicio para alcanzar las elecciones libres y transparentes que la comunidad internacional está pidiendo en Venezuela. De tal manera que, como nos acogemos a lo que dicen las Escrituras, por sus obras los conoceréis, será las obras y será pues las decisiones que tome el Consejo Nacional Electoral las que determinarán si efectivamente ese es un camino propicio para la escogencia pues de nuevas autoridades, la relegitimación del liderazgo en Venezuela. Sí, justamente vemos cómo se ha perdido un poco la fe en la política en nuestro país, tanto de un sector como de otro, y también se vio reflejado también en esa abstención del 6 de diciembre. Muchas personas que dicen que no confían en diferentes actores políticos en el país, de las diferentes corrientes políticas, porque no estamos hablando solamente de la oposición, que muchas veces ha sido acusada de estar dividida, sino también vemos un rechazo de parte y parte. Sí, yo creo que este es un momento de gran disgregación del estamento político en términos generales. Dentro del gobierno, aunque se note menos, hay diferencias y hay problemas. Dentro de la oposición hay terribles problemas y creo que ese es el reto más importante. Fíjate que el problema de fondo, a mi juicio, no es el Consejo Nacional Electoral. La realidad es que se escogieron unas autoridades nuevas, y cuando se revisa la composición del Consejo Nacional Electoral, es cierto que no es un Consejo Nacional Electoral imparcial. Hay autoridades, hay rectores que son abiertamente afectos al chavismo y hay rectores que son abiertamente afectos a la oposición. Entonces no es un CNE imparcial, pero tampoco es un CNE equilibrado. Cuando usted saca un poco las cuentas de cuántos chavistas y cuántos de la oposición hay, pues evidentemente hay muchos más del chavismo. Pero bueno, no estamos en un cuento de hadas, estamos en un país pues cuya política es bastante complicada, y en definitiva el CNE es mucho mejor inclusive que el que teníamos en el 2015, cuando la oposición obtuvo una victoria importante para la Asamblea Nacional. De tal manera que el CNE no resuelve el problema de fondo, pero es un paso importante. Ahora debe venir una gran discusión, sobre todo en la oposición, para ponerse de acuerdo y llevar candidatos únicos en unidad, si quiere lograr objetivos de cara a las elecciones. Yo creo que las elecciones de gobernadores y alcaldes en sí no vienen a resolver un gran problema o los grandes problemas que tiene el país, pero en definitiva sí a aliviar un poco la situación política
y a que la oposición al menos se reorganice en las regiones, reorganice, sus partidos a nivel regional, le dé un motivo a los dirigentes regionales y municipales para mantenerse en el ejercicio y en la lucha política. De tal manera que yo creo que más que un sentido de obtener espacios, que siempre es importante por un tema de legitimidad y organización política y de interlocución, yo creo que lo más importante es que la oposición tiene que ver con sentido estratégico las elecciones para reorganizarse y para relegitimarse. Vamos, profesora, a revisar parte también de resumen de lo dicho el día de ayer por el Consejo Nacional Electoral. Vamos a permitirnos ver algunos puntos para ver el análisis. Esto dicho por Pedro Calzadilla, presidente del nuevo Consejo Nacional Electoral. Dice que se declaran en sesión permanente para la revisión del cronograma electoral. Eso se espera para saber cuáles son las fechas, aún no las sabemos. Tenemos también que van a auditar, que son parte de los procesos, el registro electoral, el inicio amplio de una jornada de inscripción para aquellas personas que necesitan inscribirse para las elecciones. Además, la invitación de observadores internacionales. Vamos a ver si realmente, por ejemplo, la Unión Europea va a aceptar visitar a Venezuela como observadores y también ante un año de pandemia. ¿Usted cree que esto puede ser posible? Mira, si se hace con los tiempos necesarios, creo que es totalmente factible. Sin embargo, hay que precisar que usualmente las organizaciones internacionales y los países no tienden a observar, no es usual que observen elecciones de carácter regional o local. Usualmente son elecciones o presidenciales o parlamentarias por su naturaleza ¿Esta por llamarse nacional. mega elección podría tener algún tipo de característica que pueda interesar a los observadores o veedores internacionales? Bueno, es mega elección porque se van a escoger al menos 4 cargos distintos: el gobernador, el alcalde, el legislador y el concejal. Sin embargo, yo creo más que por el hecho de que sea una mega elección, creo que por la naturaleza y la importancia que pudiera constituir esta elección para el desenvolvimiento de la política venezolana, pudiera ser de interés que algunos representantes de organizaciones internacionales o de países importantes pues participen como veedores, como observadores en esta elección, de manera tal de que eso es posible, no es usual, pero por la tipología del conflicto venezolano, pues yo creo que pudiera resultar interesante, sobre todo si esta elección termina siendo el producto de un gran acuerdo nacional. Queremos saber en la próxima parte la diferencia entre observación y veeduría. ¿Qué significan estos dos términos y si es lo mismo? Vamos a verlo a regreso, vamos a la pausa. Nos seguirá acompañando Giulio Cellini, él es abogado y profesor universitario, así que los invitamos a participar a través de la etiqueta Primera Página. A regreso seguiremos conversando con él. Teorías que se hacen de manera normal en cualquier proceso comicial. Vemos también la revisión de las condiciones, las inhabilitaciones de garantías en ejercicio del pleno derecho para elegir y ser elegidos. Aquellas personas que se encuentran inhabilitadas en este momento para cargos públicos en Venezuela por parte de la oposición venezolana, y también condiciones. Por ejemplo, le preguntábamos al diputado anterior sobre los puntos rojos. Ha sido algo que se ha nombrado muchas veces. Se ha pedido, por ejemplo, que no sean colocados en los días electorales. Sin embargo, vemos cómo de manera repetitiva se siguen poniendo. Sí, es que hay retos enormes para revertir un poco el gran daño que le hizo al ejercicio pues, de las actividades electorales el Consejo Nacional anterior o los consejos nacionales anteriores. Revertir todo eso va a ser muy complicado. Yo creo que el reto que tiene el Consejo Nacional Electoral, el nuevo Consejo Nacional Electoral, de cara no solo a estas elecciones, sino a las siguientes, es enorme, es abismal. La gente requiere retomar la confianza en el voto y en el camino electoral. La comunidad internacional quiere ver también efectivamente que el camino electoral sea más decente de lo que ha sido en los últimos años, y eso pasa por el establecimiento de mejores condiciones en el orden electoral como las que fueron anunciadas ayer, y qué bueno. Ahora ojalá que pasemos de los anuncios a los hechos. Eso es lo que va a dar confianza a la comunidad internacional de poder efectivamente sentir que en Venezuela se está produciendo está mejorando pues el tema, y que el día de mañana quienes quieran decir que una elección es ilegítima o no, no puedan hacerlo. De tal manera que yo creo que si se quiere llevar como debe ser a dirimir el conflicto político en las elecciones, poniendo
poniéndola en manos de la gente y que sea la gente al final la que decida en elecciones lo que quiere, tiene que pasar por condiciones. Al final, inclusive, los partidos políticos de la oposición en Venezuela lo que están pidiendo es eso, condiciones electorales. Ya hubo una renovación del Consejo Nacional Electoral conforme a las pautas constitucionales, ya la hubo. Ahora vamos a el gran reto, que es precisamente para el Consejo Nacional Electoral, en primer lugar, la consecución pues de estos retos, de estos temas pues que se han planteado. Profesor, también vamos a revisar un titular que está contenido en nuestra página web, que lo veíamos mucho más temprano aquí en Primera Página, según fuente de Bloomberg, en conversaciones con representantes del gobierno de Joe Biden, dice lo siguiente: Estados Unidos revisa su política de sanciones hacia Venezuela, y según esta fuente que no ha sido revelada del gobierno de Estados Unidos, a esta fuente Bloomberg dice que pues se está buscando la revisión de estas sanciones ante también las declaraciones y la renovación del Consejo Nacional Electoral como un avance. Las sanciones no se van a levantar como un cheque en blanco. Tiene que haber gestos de buena fe por parte del gobierno venezolano para que Estados Unidos revise su política de sanciones. Es decir, las sanciones finalmente es una presión para lograr determinadas cosas. Si el gobierno venezolano sigue dando, porque creo que les ha ido dando progresivamente, algunos gestos de buena fe, algunos gestos, por supuesto, que sean perdurables en el tiempo, que no sean coyunturales y que luego los vayan a revertir. Yo creo que Estados Unidos está en disposición, así lo han dicho inclusive, de examinar, de revisar este tipo de cosas. Inclusive la misma administración anterior, la administración de Donald Trump, ya había planteado que si se iban dando determinadas cosas en el orden político e institucional en Venezuela, estaban dispuestos a levantar algunas de las sanciones. Yo creo que esa siempre ha sido la política de Estados Unidos cuando impone sanciones, pero tiene que haber pues la voluntad del gobierno de Venezuela para lograr eso, de tal manera que también forma parte de los retos que tiene la política venezolana, el estamento político venezolano, de ir avanzando en ese sentido, pero tiene que haber pues una tendencia hacia la reinstitucionalización del país, hacia el fortalecimiento de nuestras instituciones, hacia la mejora del camino electoral. Ya hay unos primeros pasos, ya hay unas primeras luces, pero pues queda por delante una lista de tareas bien importante. Cuando revisamos el ámbito político de nuestro país, también, además de las declaraciones del CNE el día de ayer y esta información que aparece en Bloomberg, vemos también declaraciones a través de un video de redes sociales de Juan Guaidó diciendo que se podría revisar las sanciones, el levantamiento de las sanciones, y además un acuerdo de diálogo o conversación con los diferentes factores, sumando también a los del oficialismo. Entonces vemos también cómo algunos discursos van cambiando, movimientos políticos que se están presentando, y el día de ayer fue bastante movido con respecto a ello. Bueno, porque la política es dinámica, la política no puede ser estática. Seguir en el camino de la nada, de la inercia, del piloto automático en el que pareciera que algunos sectores del país estaban inmersos, pues ya no tiene sentido. Hay cuestiones que tuvieron sentido en su momento y ya hoy no lo tienen. Así es la política y hay que actuar con pragmatismo, hay que actuar con objetividad. Entonces yo creo que el mensaje que dio Guaidó ayer es muy positivo. Creo que hay que valorarlo positivamente. Creo que llega tardíamente porque ya hay negociaciones que venían produciéndose donde probablemente él no formó parte por no haber querido. Pero a fin de cuentas es positivo el mensaje que se dio. Al final del día él y el grupo del G4 son factores muy importantes que entiendo que se están reuniendo, los partidos políticos del G4 se están reuniendo y haciendo pues discusiones a lo interno sobre el tema de la participación electoral. Qué bueno, y ojalá que muy pronto se sumen a este camino, a luchar por las condiciones precisamente y a participar. Al final del día este es el grupo que tiene la interlocución más importante con los Estados Unidos y con los aliados internacionales más importantes. Si bien Estados Unidos, la Unión Europea y los países de América Latina hablan con todos los sectores, pero en definitiva el interlocutor más importante y de mayor peso es Guaidó y es el G4, de tal manera que hay que tomarlos en cuenta, no hay que desestimar pues la actuación que tienen en el orden político, pero ojalá se sumen pues a esta ruta electoral. Profesor Julio, vamos a ver la participación de la audiencia, vamos a ver qué nos dicen en las redes sociales. @Bolívar Divisa hace el siguiente planteamiento. Dice abogado Cellini, decir que este nuevo Consejo Nacional Electoral creará la confianza para votar, si veremos igual el bono para votos y las cadenas televisivas mandando a votar por candidatos oficialistas.
bueno, es parte del reto que tenemos y ojalá los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, pues todos, no solamente aquellos que se identifican con la oposición, ojalá que todos se pongan del lado de la Constitución, se pongan del lado de la objetividad, de la imparcialidad y que hagan que el gobierno respete este tipo de cosas, los ventajismos, el peculado de uso, todo esto que hace gran daño a la democracia y que hace gran daño también a la confianza del voto. Ojalá que el Consejo Electoral que se ha designado en días recientes pues se ponga precisamente en contra y del lado más bien de la seriedad y de buscar precisamente que los ciudadanos confíen en el voto a través precisamente de estas políticas. Ya que toca el punto de peculado de uso, para las personas que nos están viendo y no conocen este término, de qué se trata, ¿nos los podría explicar y además cómo evitarlo? Sí, es cuando, palabras más, palabras menos, es cuando el Estado utiliza digamos, los organismos del Estado utilizan los recursos del Estado en favor de una determinada tendencia política o en favor de los dirigentes pues, de la tendencia política que tiene control sobre la institución o sobre el órgano del que se trate. Es el abuso de los recursos del Estado, desde una pequeña alcaldía hasta la presidencia de la República en favor de una... Le pregunto esto porque también por parte de la fracción parlamentaria de la oposición dentro del Parlamento Nacional se ha pedido como parte de las garantías la eliminación de puntos rojos, la revisión del padrón electoral para esa polémica que se ha generado si una persona difunta vota, si una persona vota varias veces, esto que se ha dicho por muchos años, la eliminación de los puntos, pero también evitar el peculado de uso. Entonces, realmente, ¿cómo garantizar estas condiciones y además la eliminación de la figura de los protectores? Bueno, eso no va a venir como regalo de nadie, eso no va a venir por sí solo, eso requiere la lucha no solamente institucional de los rectores, de los nuevos rectores, sino también de los partidos políticos, de quienes vayan a participar. Los partidos políticos tienen que estar encima precisamente de la lucha por esas condiciones, tienen que estar en permanente fiscalización de que se esté cumpliendo, tiene que haber las personas pues, que designan los partidos políticos para estar en los centros de votación verificando que se cumplan pues, todos los pasos, los lineamientos y los procedimientos propios de las elecciones en los centros de votación. Es decir, es un reto de todos, es un reto inclusive de la sociedad civil que tiene que estar encima de eso. No va a venir como regalo de nadie. Usted mencionaba el tema de los protectores. Bueno, eso es una figura que no existe en la Constitución. Y yo creo que, pues, digamos, no nos hagamos ilusiones tontas de que no van a existir. Es muy probable que si la oposición consigue tener algunas gobernaciones, pues en definitiva, como siempre, van a asignar un protector al Estado del que se trate. Pero esto le hace un bien o un daño a la nación. Es un daño terrible porque es la imposición de facto, es la imposición inconstitucional de figuras pues, que no existen en nuestro ordenamiento jurídico, de tal manera que hace un gran daño a nuestra democracia y ojalá que eso sea revisado, ojalá inclusive que se incorporara como parte de los acuerdos que se hagan entre la oposición y el gobierno, pero bueno, creo que hay que ir por parte, hay que ir... Claro, pero ¿cómo analizar, por ejemplo, a los representantes del Ejecutivo que muchas veces han citado la frase dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada? Sin embargo, vemos cómo fuera de la Constitución esta figura del protector está siendo presente y ejecutada desde hace varios años. Bueno, porque es el abuso permanente del poder, es el amedrentamiento permanente a la institucionalidad, es la violación sistemática a nuestra Constitución y pues es el uso abusivo del poder que hacen pues quienes tienen mecanismos de facto para mantenerse en él. De tal manera que es un reto que tenemos por delante. El país tiene que seguir avanzando. Los partidos políticos tienen que fortalecer sus luchas pacífica y democráticamente. Hay que volver a la política, hay que reimpulsar la política para combatir todas esas cosas. Tenemos a Rodrigo Flores que nos dice: buenos días, ustedes los políticos, lo califica como político, vamos a ver qué le responde. En general habla de recuperar espacios y siempre lo dicen en víspera de elecciones, pero después que ocupan los cargos por elección popular se olvidan de los espacios y el pueblo que solo lo eligieron. Gracias. Bueno, yo no estoy compitiendo ni tengo interés por los momentos en competir por ningún
cargo de elección popular, pero lo que está a la vista pues no necesitan Dios. Estamos acá haciendo un análisis sobre la terrible situación del país, pero también sobre las expectativas y los retos que hay por delante. Y yo creo que eso deben hacerlo todos los ciudadanos, sin importar a qué se dediquen. El gran problema que muchas veces tenemos es que queremos abstraernos de la situación política, no opinar sobre eso, y eso es parte de lo que nos hace gran daño, porque le dejamos entonces el camino libre a quienes abusan del poder, a quienes ejercen la política de forma abusiva para que tomen las decisiones que quieran tomar. Entonces yo creo que es un compromiso de todos los ciudadanos opinar, trabajar por la mejora pues, de las condiciones en el ejercicio de la política. Creo que es responsabilidad de todos, sobre todo en un momento como el que vive el país, y qué bueno que se parecieran estarse abriendo los caminos para el reimpulso nuevamente de la política y para que vayamos todos moderando nuestras opiniones, moderando nuestra actuación, nuestro accionar en beneficio del país. Le consulto, ¿a quién le favoreció la abstención del 6 de diciembre? ¿Al gobierno o a la oposición? ¿Y qué resultados le da esto a la ciudadanía? Yo creo que más que favorecerle a alguien en particular, dañó gravemente al país. Yo creo que la abstención por sí misma es muy dañina y eso fue lo que pasó en diciembre. La abstención, por ejemplo, en el 2018 podía tener sentido por la inhabilitación de los líderes políticos, porque había una situación donde el gobierno adelantó las elecciones y preparó un escenario para una victoria pues avasallante, y yo creo que en ese momento además la oposición tenía el control de la Asamblea Nacional, tenía un espacio de legitimidad que, bueno, fue la base jurídica para el interinato, lo que se ha denominado pues el gobierno interino. El 6 de diciembre, ya fenecida, cesado pues la Asamblea Nacional electa en 2015, pues en definitiva ya no había las posibilidades o las condiciones que se tenían en el 2018. De tal manera que en particular la abstención por sí misma en el 2020 le hizo un gran daño al país. Y yo no creo ni siquiera que favoreció al gobierno, a pesar de que obtuvieron una gran mayoría en la Asamblea Nacional. Yo creo que no lo favoreció, porque la legitimidad de esa Asamblea Nacional, con tan poca gente que concurrió a votar, pues tampoco le favorecía. De tal manera que lo que hay es que trabajar por retomar algo que para los venezolanos siempre ha sido muy importante, que es el voto. El venezolano, a diferencia de muchos otros países de la región, tiende a gustarle votar y a decidir en elecciones pues su destino. Lo que pasa es que desafortunadamente desde el poder se ha buscado precisamente quitar el interés y la confianza en el voto, y eso es lo que tenemos que buscar ahora. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Son las 8:15 de la mañana, agradeciendo la sintonía, también la presencia del profesor Giulio Cellini, profesor universitario y abogado venezolano. Gracias a ustedes por la sintonía. 8:15 de la mañana, regreso más contenidos para ustedes, así que no sea parte de la programación.